Estado se llevó a cabo con el conocimiento de las autoridades del Estado. Es el tema, porque sí vimos una confrontación violenta con uso de armas del uso exclusivo del ejército, una guerra ahí de grupos armados bajo el membrete de ser de guardias rurales, pero puede apuntarse a que eso pudo haber sido evitado y que inclusive se tuvo conocimiento de que iba a ocurrir. Y ahí de eso tiene que hablar y debe dejar perfectamente clara la posición del comisionado Alfredo Castillo. Sobre lo de Ayotzinapa y la... Ayotzinapa, nosotros, ¿cómo podemos no estar de acuerdo en la detención y procesamiento de esta señora Abarca? Lo hemos exigido, pero exigimos que se dé a conocer las responsabilidades de cualquier persona, servidor público o sin ser servidor público, que se determine la responsabilidad de la narcopolítica con los hechos de Iguala y de Cojula. No puede pensarse en que este asunto va a quedar en la satisfacción de la sociedad en cuanto a aplicación de la ley si solamente quedan procesados, sentenciados José Luis Abarca, su esposa, ¿sí? 50 y tantos policías o más policías. Si así piensan que va a quedar deslindadas las responsabilidades judiciales, nunca habrá en la percepción de la sociedad el hecho de que se hizo justicia. Y habrá un 68, y habrá referencias como las de otras matanzas o hechos violentos en los que perdieron la vida, mexicanos de diferentes partes del país, en donde no se hizo justicia. Tiene que haber la determinación de responsabilidades personales de quienes hayan sido servidores públicos o quienes no hayan sido servidores públicos, y la aceptación por parte del gobierno de omisiones voluntarias o involuntarias, intencionales o culposas de instituciones, que tal parece que todo apunta a eso y que hay una deliberada intención de la autoridad investigadora para no reconocer. Lo de Reforma, por favor. Gracias. Senador, preguntarle si en el caso de Ayotzinapa ustedes tienen elementos, señales o información que confirme la posible responsabilidad de autoridades federales como el Ejército o la Policía Federal en este caso, después de todo lo que se ha dicho de las pruebas periciales sobre la quema de los cadáveres, etcétera. Si tiene que llegar hasta allá, si efectivamente se tienen que abrir los cuarteles como han pedido los deudos. También preguntarle, en el caso de, acaba de declarar Obama que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por el caso de Ayotzinapa y le ha dado seguimiento, pero que a México le toca resolverlo. ¿Eso representa o no una presión para el gobierno mexicano para resolver este caso? Y en ese sentido, ¿a qué fue Peña Estados Unidos desde su punto de vista? ¿Por dinero, por apapacho, por cooperación, no sé, por la bendición? Y por regaño. Y finalmente preguntarle, ¿qué acciones convencerían al PRD como para hacer pensar que el gobierno federal va a dar un combate frontal a la corrupción? ¿Qué debería hacer? ¿Qué cabezas deben rodar? ¿A quién tiene que meter a la cárcel? Y numéricamente hablando, ¿qué representaría un plan de austeridad para el PRD? ¿Hasta dónde apretarse el cinturón? Gracias. Bueno, primero, nosotros, el grupo parlamentario del PRD, o las y los senadores que integran este grupo, no tienen acceso a la indagatoria, a los expedientes, como para que pueda alguien decir acá, ya existen pruebas de las cuales se desprendan tales conclusiones. Sin embargo, existen en el ambiente mucha información revelatoria de esas investigaciones
de declaraciones de las víctimas, de declaraciones de las gentes que estuvieron cerca de los hechos, de estudios científicos que no han sido desmentidos, por la autoridad. Por eso yo no tengo duda, y en eso sí no tenemos duda, de que la investigación está concluida y que con los elementos que hay en la investigación ya se puede revelar la verdad de lo que ocurrió ahí, y ya se pueden fincar responsabilidades, y ya se puede determinar el tipo de omisiones en que incurrieron instituciones de las que tuvieron necesariamente conocimiento de los hechos. ¿Como el ejército? Como toda institución que tiene funciones específicas relacionadas con la seguridad pública. Como todas las instituciones, no pueden ocurrir hechos alrededor de mi casa sin que yo no me entere, ¿verdad? No puede ser que el gobierno estatal no haya tenido conocimiento de los hechos, como no puede ser que instituciones federales no los hayan tenido. Entonces, ¿qué está esperando la autoridad? Una mayor presión social para salir a reconocer ese tipo de omisiones institucionales. Omisión no significa necesariamente responsabilidad jurídica, pero si se constituye, que se finquen responsabilidades. Si esa omisión constituye un delito, que se finquen responsabilidades. De otra forma, este hecho no va, esta tragedia va a ser una permanente llama para encender, para tener a la sociedad enardecida. O se actúa con toda la firmeza y responsabilidad para fincar responsabilidades a todos los niveles, o simplemente no habrá una paz social que se derive del olvido, que se derive del cansancio. No le demos elementos también a quienes quieren desestabilizar al país. El PRD no apuesta por la desestabilización, no apuesta por un resquebrajamiento total de la sociedad. El PRD apuesta por la aplicación de la ley, para que sea el mejor instrumento de la paz social. ¿A qué fue Peña? Pues sin duda que son de los asuntos que debe de informar al Senado de la República, ¿verdad? Tiene que informar al Senado de la República el resultado del diálogo que tuvo con el gobierno de Estados Unidos, porque está obligado a informar. Pero dos naciones con una frontera tan grande necesariamente siempre tienen temas bilaterales que atender, pero sin duda uno que fue reconocido es los temas de seguridad pública. Yo no reconozco ningún derecho a Estados Unidos para hacernos recomendaciones sobre seguridad pública en nuestro país. No vería yo como legítimo, como ético, que pudiéramos pensar que el presidente Peña fue a recibir un espaldarazo sobre las acciones que está teniendo sobre el tema de Iguala, Cocula y Ayotzinapa. No debe de ser así. Me gustaría saber cuáles son el diálogo sobre temas migratorios, sobre temas de frontera, sobre temas del TLC, intercambio comercial, intercambio industrial, todo lo que tiene que ver con esos temas tan importantes. Pero el tema de seguridad interna del país no corresponde a ningún país más que al nuestro. Y por eso no se debe pensar que no vivimos inmersos
en la mundialización de los derechos. Hoy la dignidad humana como fuente de los derechos humanos es un asunto reconocido igual acá que en Estados Unidos, que en Camboya, que en Sudáfrica o que en cualquier parte del mundo. Y respecto de qué acciones para el tema de combate a la corrupción, nosotros lo que diríamos son instrumentos legales. Ahorita te amplío a las políticas específicas. El necesario nuevo modelo de combate a la corrupción, como reforma constitucional, como sustitución de lo que es la Secretaría de la Función Pública, como fortalecimiento de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación y como la aparición, pero con funciones adecuadas, con dientes, del fiscal o la Fiscalía Anticorrupción. Esas son las acciones. Meter a la cárcel a quien, pues a quien le resulte responsabilidad, Claudia, a donde se abran investigaciones que se concluyan. El tema de oceanografía pues, no nos satisface de cómo ha quedado hasta hoy resuelto. Muchos asuntos que se dieron a conocer, de la administración pasada, que quedaron inmersos o subsumidos en la impunidad por los acuerdos que se tienen para haber sacado, por ejemplo, las reformas estructurales. Así es que, primero, instrumentos legales, la ley de transparencia, que fue un asunto construido aquí con una gran mesa de consenso y después fue atraído a través del grupo parlamentario del PRI por el gobierno federal para su revisión y que se detuvo. ¿Sí? El tema de propaganda gubernamental, que fue un acuerdo y que no se aplicó, que todo nos lleva a poder generar una normalidad democrática tan urgente en nuestro país. Esto puedo responderle a Angélica Mercado de Milenio. Senador, buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre este programa de austeridad que están planteando para el gobierno. ¿En qué tendría que consistir cuando hoy vemos que, pues, por lo pronto la reforma energética que se aprobó pues ha quedado en suspenso, si no es que naufragado ante la caída de los precios del petróleo? Ayer vimos que se cayó también la bolsa, el peso. Si esto va a requerir una reunión urgente de gabinete para tomar decisiones estratégicas y hacer frente, se sabe que existe un seguro petrolero para cubrir esta caída de ingresos, sin embargo, pues no cubre el 100%, solamente el 70% de esta pérdida de ingresos. Y pues en este sentido, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? También el Congreso, ¿qué es lo que estaría listando? Gracias. Bueno, sin duda que un plan de austeridad existe en todos los países del mundo que tienen crisis económica. Siempre opera así, ¿verdad? Aquí en México debiera operar por primera vez. Pero Mario Delgado nos quiere decir algo. A ver, Mario, dinos algo. Sí. Presto mi micrófono. No, ese es el tema, Muchas gracias. A ver, el plan de austeridad mínimo debería ser lo que se quedó pendiente el año pasado. El año pasado se ordenó en la ley de ingresos y en la ley de presupuesto de responsabilidad sanitaria que tenían que reducir un 5% el gasto corriente y el 5% en el gasto de salarios de altos funcionarios. Ninguna de esas metas se cumplió. Era un 5% en el gasto corriente operativo. Pero aquí hay dos opciones. Una, o se recorta el gasto de manera ordenada o se hace de manera apresurada en el segundo semestre. Lo que no queremos es que se caiga en una simulación en todo el primer semestre diciendo el gobierno que va a cumplir sus metas simplemente para brincar la elección. Porque si hacen los ajustes en el segundo semestre pueden ser más dolorosos para la economía y pueden tener un impacto mayor. De entrada hay que decir una cosa:
El tema de los seguros, no tenemos la certeza de qué tanto va a cubrir. El precio del petróleo está prácticamente ya a la mitad de lo que fue aprobado en el presupuesto de egresos, lo cual tendrá un gran impacto en los ingresos petroleros. Y el tema de los seguros no forma parte de la recaudación federal participable, lo cual quiere decir que el impacto en los estados no se va a poder subsanar. Es decir, la caída en los ingresos petroleros, el gobierno tendrá un nivel de recuperación a partir de los seguros que tiene contratados, pero los seguros, los ingresos por seguros no forman parte de la recaudación federal participable, de tal manera que el impacto en las finanzas de los estados va a ocurrir, y eso pues sin duda tendrá que plantearse a la brevedad. Lo que no queremos es que el gobierno adopte una simulación durante todo el primer semestre, argumentando que va a cumplir las metas y los ajustes vengan después de la elección, porque puede ser mucho más costoso para la economía. ¿Qué otra cosa? Si se requiere una reunión urgente del gabinete para adoptar medidas. Vamos a plantear a los coordinadores de los grupos parlamentarios el día de mañana poder citar a los responsables del gabinete sobre la economía nacional, el tema de energía y todos los relacionados con este escenario complicado de economía, su comparecencia, es decir, al secretario de Hacienda, al secretario de Energía, ¿sí?, y todos aquellos que pudieran dar información a las áreas económicas del Senado. Así es que es un asunto que vamos a proponer el día de mañana para que se acuerden. Luis Muñiz de Radio 3. Sí, buenos tardes ya a todos y buen año también para todos ustedes. Si bien no vamos a estar en las adivinanzas, Senado, decidiría el ejército, señor, sí el PRD con contundencia pediría que se investigara al parte del ejército y también al gobernador, porque entonces ¿a quiénes protegen? ¿No? O sea, por lo menos la investigación que se le haga a esas instituciones. La otra pregunta que tendría es, hablas de que el Poder Judicial es intocado, que no hay una autocrítica. Ya es parte de la crisis también de este país el Poder Judicial. ¿Y qué habría que hacer con esos jueces? También tendrían con intereses de otra índole. Y bueno, a lo mejor yo entendí mal, pero que Peña Nieto fue a recibir línea de los Estados Unidos para arreglar lo de Ayotzinapa. Serían tres preguntas. Mira, yo espero que la indagatoria que ha conducido primero la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y después la Procuraduría General de la República ya hayan declaraciones de muchos integrantes del Ejército, de la propia delegación de la Procuraduría General de la República en Iguala, ya estén, ya sean parte de la indagatoria. Estoy seguro que en este momento en la indagatoria ya existen elementos para determinar responsabilidades a todos los niveles. A todos los niveles. La declaración del exgobernador sin duda ya es parte del expediente, como del exprocurador de justicia del Estado, como de muchos que fueron parte de los hechos y que pudieron conocer de los mismos durante y después de que aconteció. Es que no estaría exigiendo nada que no ya esté como parte del expediente. Por eso nuestro reclamo, nuestro pronunciamiento es para que se den a conocer ya las conclusiones de la investigación, porque tenemos la certeza de que todos esos elementos ya obran en el expediente. Respecto del Poder Judicial, bueno, es intocado porque es sin duda un poder que
por su propia naturaleza, funciona con mucho hermetismo. Pero ha habido, diría yo, que comportamientos públicos que han evidenciado deformaciones en el ejercicio del poder judicial. El desempeño de la Corte al momento de resolver las solicitudes, la constitucionalidad y trascendencia de las solicitudes de la consulta popular evidenció esa deformación en el poder judicial y mostrar que tampoco es un poder autónomo ni independiente. Porque no es porque se consulte cada una de las decisiones, porque el 99.9999 se deciden en términos de una ley. Puede haber intereses o no, pero se decide solo con el forcejeo interno de criterios. Pero con que haya una sola decisión que se consulte a otro poder, con eso es suficiente para que no sea un poder autónomo. Las deformaciones que se han visto existen en el desempeño del Consejo de la Judicatura. Tan independiente la Corte como el Consejo de la Judicatura para la formación de las nuevas autoridades judiciales. Y finalmente el tema de si fue a tomar línea, yo espero que no. Yo espero que los temas sean los temas bilaterales, como el combate al crimen organizado. Eso sí es un tema bilateral, ¿verdad? Finalmente México, ya siendo un territorio de consumo, sigue siendo de trasiego en cuanto a la droga. El tema es que aquí las bandas de narcotraficantes se volvieron bandas para todo tipo de crímenes, que es lo que se conoce como crimen organizado, ¿verdad? Hoy ya hablamos más de crimen organizado que bandas de narcotraficantes. Entonces, en temas de seguridad interna, de seguridad pública de los mexicanas y mexicanos, no debe haber consulta a ningún gobierno extranjero. Nuestra última pregunta de Jaime Contreras de Grupo Imagen. Senadores, muy específico con respecto ahorita nada más a lo del tema de quién sale o quién entra del gabinete. A mí me llama la atención este asunto de son 90 días, un hombre que se dice cansado, que incluso la bancada del PAN ya dijo que no tenía su respaldo. Bueno, entonces la bancada del PRD no puede definir si apoya o no al Procurador General de la República después de su accionar o inaccionar en todos los temas que han tenido que ver con seguridad y, por supuesto, encabezado del tema de Ayotzinapa, Iguala, etc. No se puede definir, no es que nos desnota o no nos desnota, sino simple y sencillamente si no tienen ustedes una definición sobre el particular. Eso es cuanto a la precisión, y en las cosas muy concretas, muy concretas. Como se fructúa el grupo parlamentario del PRD, la voz de la izquierda, según el documento, por ejemplo, entonces, ¿por qué no hay un ejercicio elemental de autocrítica, el que criticas el Ejecutivo, también en la izquierda? ¿Por qué no hay un ejercicio de autocrítica real al interior de lo que se llama PRD frente a un año tan complejo como va a ser el 2015? Pregunta específica: ¿quién va a ganar las elecciones? Si por omisión o acción va a ganar el abstencionismo, pues va a ganar el PRI. Entonces, senadores, senadoras, ¿quién va a reinar o quién va a tener el poder en México en un año atípico como va a ser esto? Y no anticipan unas pinzas, economía, política, ingobernabilidad, gravísimo, que pudieran alertarnos antes del primer domingo de junio. No estamos realmente ya en una suerte de bola de nieve que pudiera llevarnos por lo menos 3 pasos hacia el abismo. Aunque pudiera parecer tan extremista que, como los intelectuales
lenguaje de izquierda, pues quisiera escuchar tus comentarios sobre el caso. Ibas a ser muy concreto, dijiste. Siempre oportuno e incisivo. Mira, el Procurador General de la República ya debió haber ejercitado acciones penales contra todos los responsables. El Procurador General de la República ya debió haber dado una información completa de los hechos. El Procurador General de la República ya debe haber hecho precisiones detalladas sobre cada momento, minuto a minuto, de cómo ocurrieron los hechos, y el Procurador General de la República ya debió haber dado a conocer las relaciones de la narcopolítica, no solo en Guerrero, sino en todo el país. Con eso te respondo. Con eso te respondo. Esa es la opinión de nosotros. Claro. Ya debí. Ya, lo demás ponlo tú. Ah, ¿se nos autoriza a volar? Sí, Ah, bueno. como siempre. Ah, perfecto.